Wango pawane, onam birere teya, zero wango pawane. Tana naina narere, zero wango wango. Tana naina narere, zero wango wango. Onam birere teya, zero wango pawane. Onam birere teya, zero wango pawane. Soy un antropólogo y mi primera observación es que esta reunión parece un poco como un sueño, porque hace años que sueño de ver ciencia y saber indígena reunidos en el mismo piso, dialogando, y que seguramente no es una coincidencia que sea en Brasil que pasa eso, porque en Europa, en Francia, Inglaterra, les gusta separar las cosas, más bien separar para saber, que el saber es separación en disciplinas y facultades, ¿no? Y que de todos modos no se mezcla ciencia y saber indígena. Y bueno, yo creo que en Brasil ustedes tienen en el mismo territorio científicos y conocedores del saber indígena, y también tienen el talento para mezclar las cosas. Ustedes tienen el conocimiento de cómo combinar cosas mucho mejor que en Europa, y además con arte y belleza, ¿no? Entonces es una fuerza que cuando uno viene de afuera de Brasil, llegando acá, salta a los ojos. Y es un gusto de estar aquí con ustedes, extrañamente hablando en castellano, pero entonces es parte del sueño, pues el sueño siempre un poco extraño. Y entonces el testimonio que puedo compartir con ustedes es el siguiente. En 1984 llegué en la Amazonía peruana por la primera vez de joven antropólogo, y encontré lo que para mí era un misterio. Ahí estábamos en la biodiversidad la más grande del planeta, y yo vivía en una comunidad de Ashaninkas, y esta gente tenía un conocimiento casi enciclopédico de las plantas, a pesar de la diversidad de ellas. Pero el misterio para mí era que los mismos Ashaninkas me decían que su saber a propósito de las plantas venía de las visiones de sus chamanes. Decían, tenemos ayahuasqueros, tabaqueros, toman su tabaco, su ayahuasca, una mezcla de plantas alucinógenas, y en sus visiones recibían información de las esencias comunes a todas las formas de vida, y que así obtenían información. Un Ashaninka me dijo, es la televisión de la selva, ese te permite de ver imágenes y de aprender cosas. Y bueno, probé el brebaje y he podido ver que era cierto. Así que para mí el misterio se ha puesto solamente más profundo en este momento. Y no tenía el coraje de explicar esto en mi universidad en estos tiempos. Tomar alucinógenos al serio era un poco peligroso para la carrera de un joven antropólogo. Bien, pasaron 7 años y
Estaba aquí en Río para la Cumbre de la Tierra en 92 y realmente era ahí que pasó el cambio en mi pequeña cabeza. Era que de repente todo el mundo, los gobiernos, las organizaciones internacionales hablaban del saber de los pueblos indígenas y en particular del saber botánico de los pueblos amazónicos, pero nadie hablaba de la origen de este saber, tal como los indígenas mismos lo comentaban. Entonces me parecía que el misterio estaba ahí, el misterio de la origen del saber botánico de los pueblos amazónicos, y que el tiempo había venido entonces para mí de investigar esta pregunta, y empecé una investigación independiente, y después de 3 años de trabajo ha producido el libro La serpiente cósmica, el ADN y las orígenes del saber. Y no les voy a comentar lo que contiene este libro, pero sí les voy a contar lo que pasó después y la historia entonces de la trayectoria de este libro. Y a la verdad, cuando salió publicado en francés, luego en inglés, las revistas científicas oficiales han ignorado totalmente. Y en los periódicos entonces había comentaristas. En Inglaterra uno dijo que era hogwash. Of course, hogwash es lo que uno da a los puercos para comer, ¿no? Es casi como basura. Pero no dijo por qué. Un francés dijo que la mezcla de ciencia y chamanismo era una amenaza de esquizofrenia para el hombre occidental. Un último en Inglaterra dijo que era mala poesía producida por consumo abusivo de alucinógenos. En breve, la comunidad científica internacional no ha recibido las ideas en este libro, pero entonces, a pesar de no ser un científico, solamente un antropólogo y un activista, entonces he decidido de tomar la iniciativa. Y adentro del libro había formulado una hipótesis, porque yo sabía que a los científicos les gusta hipótesis, ¿no?, para comprobar. Y la meta era que los científicos tomen el saber indígena en serio. Y la hipótesis era que sería posible de obtener información biomolecular verificable en visiones orquestadas por un chamán indígena. Y una manera de comprobar esta hipótesis sería de traer a biólogos moleculares a la Amazonía peruana para que tomen ayahuasca bajo la dirección de un conocedor. Así que en 1999 traje a 3 biólogos moleculares a la Amazonía peruana para someterse a esta experiencia. ¿Todo está bien con el castellano? ¿Todo también? Obrigado. Entonces, los 3 biólogos moleculares han recibido información pertinente a sus investigaciones en sus visiones de ayahuasca, pero los 3 han tenido dificultades con la experiencia, porque es una experiencia subjetiva, muy emocional,
y que no es reproductible. Entonces es casi el contrario del método central de la ciencia. Los tres opinaron que era interesante, que había algo ahí y que más investigación sería necesario. Y los tres han pedido de quedar anónimos porque no querían poner su carrera científica en riesgo. Bueno, publiqué un artículo describiendo este encuentro entre científicos y chamanes en 2001 en un libro que he hecho con un otro antropólogo, Francis Huxley, y publicamos este libro en Nueva York, París y Londres en 2001, 2002 en casas editoriales respetables. Y sin embargo, ninguna revista científica oficial mostró ningún interés en eso, y tampoco entre científicos individuales no hubo mucho interés tampoco. Así que eso fue hace 16 años y he tenido tiempo desde entonces para pensar por qué la falta de interés. Ahora de repente ustedes entienden de por qué hoy día mismo, viendo eso, finalmente ya tenemos la reunión de estas cosas. Entonces, durante los 16 años, la primera cosa que aprendí es que juntar diferentes formas de pensar y de saber toma tiempo, simplemente. La segunda cosa es que, bueno, pensé tiempo a pensar cómo comunicar mejor la importancia de reunir el saber indígena y la ciencia. Y a veces cuando uno recibe críticas que duelen, si es que duelen es porque hay algo ahí. Entonces, una de las críticas que me ha dolido más era que lo que yo proponía era una forma de esquizofrenia. Y esto me molestaba, entonces lo he pensado mucho, caminando, meditando, pensando, pero no es así, no es que propongo esquizofrenia, lo que estoy proponiendo es algo que se acerca de bilingüismo. En el bilingüismo entonces aprendes una otra idioma y después aprendes a hacer idas y vueltas en tu cabeza entre los idiomas, a pesar de que a veces no hay correspondencia de los conceptos. A veces cosas se pierden en la traducción. Y entonces la idea era que es posible de tener dos maneras de saber en la cabeza al mismo tiempo. Punto de vista científico, punto de vista del saber indígena, y de hacer idas y vueltas entre los dos. Y yo llamé eso bicognitivismo. Bueno, y argumenté que el bicognitivismo te da más conceptos para pensar el mundo. Es un enriquecimiento. Estás más rico cuando tienes más conceptos, más puntos de vista, más maneras de ver. Sin embargo, entonces desde años estoy argumentando a favor de bicognitivismo, pero eso tampoco no ha tenido mucho éxito hasta la fecha. Pero justamente estas cosas toman tiempo, ¿no? Y a pesar de eso les voy a dar un ejemplo de lo que yo considero como un acercamiento bicognitivo. Entonces, desde muchos años, los pueblos amazónicos hablan de plantas maestras, plantas que enseñan, ¿no? Entonces, Luis Eduardo Luna es el primer antropólogo a haber escrito sobre eso hace 34 años, ¿no?
el concepto de las plantas que enseñan. Entonces, esto no es algo nuevo, se sabe desde un tiempo. Y la idea es que cada especie de planta tiene como una entidad invisible, un dueño, una madre que es una entidad protector y que se ocupa de los intereses de la misma planta, y que plantas como ayahuasca y tabaco tienen un dueño o una madre que es muy fuerte y que puede enseñar cosas a la persona que consuma la planta. Las enseñanzas de las plantas que enseñan vienen a través de diálogos, en visiones, intuiciones y sueños. Y lo que la gente que aprende de estas plantas pueden aprender son sobre otras plantas, pueden recibir diagnósticos o también encontrar soluciones a problemas específicos. Bien, entonces recién en Brasil unos científicos han decidido de poner a tomadores de ayahuasca en la máquina para sacar las imágenes del cerebro. Y lo que este trabajo ha mostrado es que la ayahuasca funciona activando varias zonas precisas en el cerebro, una zona en el córtex visual que activa de la misma manera que cuando ves imágenes con los ojos abiertos, y una otra zona en la zona frontal aquí que se llama la zona de la imaginación prospectiva intencional. Y esta es la zona de su cerebro que está activa cuando encuentras soluciones. Entonces la ciencia confirma que ayahuasca permite de ver imágenes con los ojos cerrados y de encontrar soluciones. Pero comento en vivo mi propio discurso cuando digo que la ciencia confirma. Eso no quiere decir que la ciencia es el árbitro y que puede decidir lo que es real y lo que no es real, porque cuando uno hace un acercamiento bicognitivo, tiene que poner las dos maneras de saber en el mismo nivel. Y tampoco quiere decir, cuando digo que la ciencia confirma, que esta investigación a nivel de las imágenes cerebrales explican el misterio de ayahuasca. No es porque una zona específica del cerebro tiene una correlación con un comportamiento que esto lo explica. Lo que las imágenes cerebrales revelan o miden más bien es el flujo de sangre con más oxígeno. Está detectando eso, es porque cuando hay neuronas precisas que trabajan, exigen más oxígeno y glucosa y están chupando esto de la sangre. Esto es lo que las imágenes revelan. Así que el hecho que las neuronas están chupando oxígeno y glucosa no explica en nada porque uno ve imágenes, ni tampoco de dónde vienen ideas, y menos todavía cómo uno encuentra soluciones. Así que podemos decir que la ciencia solamente está empezando a entender lo que pasa con nuestros cerebros y el vínculo entre el cerebro y la conciencia. Bien, mientras tanto, de punto de vista de los pueblos indígenas, hablan de plantas que enseñan, de las plantas maestras. Significa que de su punto de vista hay una comunicación deliberada entre la planta y los humanos.
Hace 25 años atrás esto hubiera parecido absurdo a muchos occidentales, la idea que una planta pueda comunicar con un humano. Sin embargo, en los últimos 20 años ha habido una revolución en la biología vegetal y ahora se ha comprobado que sí, que las plantas son seres sensibles que perciben, aprenden, deciden, comunican, y que cuando una planta comunica con una otra planta o con un animal, muchas veces lo hace a través de las sustancias que produce. Las plantas son químicas maestras, producen miles de moléculas bioactivas y plantas como tabaco y ayahuasca producen sustancias que afectan nuestros cerebros. Estas plantas no tienen cerebros, pero producen sustancias que activan nuestros cerebros. Bueno, entonces a partir de ahí, ¿quién puede afirmar que lo que pasa cuando una persona toma ayahuasca no es una forma de comunicación vegetal? Puesto que sabemos ahora que es precisamente así que las plantas comunican, a través de las sustancias que producen. Entonces, más investigación es necesario a propósito de la comunicación de las plantas, y yo creo que un diálogo entre científicos y chamanes sería apropiado sobre eso. De repente que los chamanes tienen razón y que lo que pasa cuando uno toma ayahuasca es una forma de comunicación de la planta maestra. Y de repente los científicos tienen razón cuando dicen que ayahuasca funciona estimulando algunas zonas específicas en el cerebro. Estos dos puntos de vista no son incompatibles, más bien todo al contrario, son complementarias, pues, ¿no? Y yo creo, según mi experiencia, que es posible de hacer colaboraciones entre científicos y chamanes, pero no es fácil de lograrlas. Y hay varios obstáculos a este tipo de encuentro y bloqueos, ¿no? La ciencia tiene un bloqueo para colaborar con otras maneras de saber. La ciencia es una manera muy potente de conocer, pero la ciencia se concibe como la única manera válida de saber, y entonces tiene la tendencia de invalidar a otras maneras de conocer. La ciencia se comporta como una cultura monolingüe que no es interesada en bilingüismo, incluso puede ser opuesto a ella. Entonces, incluso cuando un científico individual quiere colaborar con chamanes, institucionalmente es algo difícil. Y el otro obstáculo es que lo que la ciencia ha dado a ver a las comunidades nativas hasta la fecha es algo que se puede llamar la ciencia de helicóptero, ¿no? Entonces, los científicos caen del cielo, extraen los datos y después se van. Entonces la ciencia se ha mostrado muy extractivista, y hablando de que es ciencia por razón de ciencia y que es en el interés de todos, pero mayormente lo que los indígenas han visto hasta la fecha era que era en el interés de los mismos científicos y de las industrias atrás de ellos. Entonces, para que haya un verdadero diálogo entre ciencia y saber indígena,
los científicos tendrán que buscar maneras de hacer investigación participativa con la comunidad, que las comunidades sean involucradas desde el inicio sobre los sujetos de la investigación, la manera de investigar y también cómo compensar a las comunidades para que ellas también puedan tener un interés ahí. Y bueno, entonces para concluir, ya, perfecto. Eso, voy a contar eso en Suiza, ahí en Brasil están midiendo tiempo con flores, ¿no? Va a ser una revolución en la relojería suiza. Entonces la conclusión es que claramente combinar maneras de saber toma tiempo, pero Ernesto Neto lo ha dicho que arte tiene un papel importante a jugar como mediador entre diferentes culturas de saber. Entonces sí, combinar los saberes toma tiempo y toma arte, y más bien creo que es un arte.